Muy buenos días, estudiantes de 10º grado de la institución educativa Leonidas Acuña. Desde el área de lengua castellana, en este tercer plan de clase, estaremos trabajando el tema de los actos de habla. En primer lugar, ustedes encontrarán en el plan de clase una conceptualización. Aquí tenemos que los actos de habla se refieren a una unidad básica de la comunicación lingüística con la cual se realiza una acción. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hablamos o decimos tiene un efecto en el entorno. Luego de esa corta conceptualización, ustedes van a encontrar dentro de ese plan de clase una clasificación. Primero, encontrarán la clasificación de los actos de habla según su definición. Aquí tenemos que está el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo. Aquí encontramos la definición de cada uno de esos actos, el respectivo ejemplo y la pregunta de reconocimiento a lo que el acto debe responder. También encontramos una segunda clasificación, que es de acuerdo a su intención. Aquí tenemos que se divide en un acto directo y en un acto indirecto. Como la clasificación pasada, también encontramos la definición, encontramos el respectivo ejemplo de cada uno de estos dos actos. Por último, tenemos ya una clasificación ya un poco más amplia, que es de acuerdo a su finalidad. Para eso, los actos de habla se clasifican en asertivos o aseverativos, expresivos, apelativos o directivos, compromisarios y declarativos o veredictivos. Aquí también tenemos la definición de cada uno de estos actos de habla que usted deberá leer muy bien y comprender la información. Aparecen los actos o las acciones que responden a esos actos de habla. Y por último tenemos oraciones que nos van a servir de ejemplo y nos van a llevar a contextualizar mejor la información. De esa manera encontramos de manera muy sintética y resumida el contenido que ustedes encontrarán en este tercer plan de clases. Luego vienen las actividades. Como ustedes saben, la primera actividad que aparece antes del contenido es la actividad de saberes previos. En esa actividad de saberes previos, ustedes van a encontrar una lectura. La lectura se llama La amistad rota. Luego de leer detenidamente y comprender e interpretar bien la información, ustedes deberán contestar estas dos preguntas que aparecen. Primero nos dice, ¿qué verbos se utilizan en el texto anterior? Es decir, ¿qué clases de acciones se realizan? El segundo interrogante es, ¿quién de los personajes expresa un enunciado y quién responde a él? ¿De qué manera se enuncia y cómo son las reacciones? Esto que ustedes van a resolver aquí, de cierta manera, nos ayuda a que ustedes puedan ver la intencionalidad de cada uno de esos actos de habla. Por su parte, también encontramos lo de desarrollo de competencias. Ya eso lo encuentran ubicado ustedes después del contenido. La primera actividad que deben resolver es que ustedes deben contestar si es falso o es verdadero las 6 afirmaciones que aquí aparecen. Eso teniendo en cuenta lo expuesto en el contenido. En el segundo punto, encontramos aquí que usted me debe escribir enfrente de cada oración a qué acto de habla se refiere, es decir, teniendo en cuenta la clasificación, la tercera clasificación que aparece dentro del plan de clase. Y además de eso, me deben resolver el punto número 1 de la página 25 del texto guía. Ese texto guía van a encontrarlo ustedes en novedades en Google Classroom. Por último, encontramos aquí otra actividad que se llama Evidencia tu aprendizaje. Hay 3 puntos. Ustedes deben resolver los 3 puntos en el cuaderno. En este primer punto lo que deben simplemente es relacionar y decir si es directo o indirecto, teniendo en cuenta la segunda clasificación. Luego, aquí en el segundo punto, ustedes me deben escribir qué tipo de enunciados son los siguientes, si aseverativos, declarativos, expresivos, eso teniendo en cuenta el tercer cuadro o la tercera clasificación que allí aparece. Hasta aquí. Y en el último, en el tercer y cuarto punto, aparecen aquí que ustedes me deben escribir una oración para un acto de habla locutivo, una para ilocutivo y otra perlocutivo.
Y por último me deben escribir un pequeño texto donde expliquen cuál es el acto de habla que encuentran más útil para ustedes comunicarse. De esta manera terminamos esas actividades que deben resolver en el cuaderno de lengua castellana. Luego, ahí en el plan de clases van a encontrar el enlace de la evaluación. Sin embargo, esa evaluación no va a estar habilitada porque la evaluación siempre se realiza en la segunda semana según el horario estipulado en cada uno de los encuentros sincrónicos. Aquí encontramos también la rúbrica de autoevaluación que ustedes deben diligenciar y enviarla junto con el plan, las actividades del plan de clases resueltas en el claro. No está de más recordarles que lo primero que deben hacer es leer atentamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 3. Comprender e interpretar muy bien la información. Deben realizar en el cuaderno todas y cada una de las actividades allí contenidas. Deben asistir a los encuentros sincrónicos de la asignatura. Aquí es muy importante, muchachos, que cuando ustedes lleguen a los encuentros sincrónicos, ya ustedes lleguen con el plan de clases leído y simplemente sea para aportar o para resolver alguna inquietud o duda que tengan de acuerdo a la información que allí se les presenta. Luego deben cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas. Se les vuelve a repetir que las actividades no se envían al correo electrónico, sino que deben estar cargadas en la plataforma. Por último, deben realizar y cargar las correcciones y sugerencias propuestas por su docente. En caso tal ustedes lleguen a entregar el trabajo y uno haga algunas correcciones, uno les devuelve y ustedes en el tiempo estipulado que uno les dé deben enviar esas correcciones y cargarlas en la plataforma. Así de esta manera, muchachos, les he presentado de manera resumida y sintética el tema que vamos a trabajar en este tercer plan de clase. Cualquier inquietud, ya saben que deben asistir a los encuentros sincrónicos para dialogarlas y resolverlas allí. Que tengan una feliz mañana.